¿Cuántos de ustedes en algún momento han recibido algún tipo de herencia? ¿Cuántos de ustedes quizás han de repente tenido algún tipo de bendición que no esperaban, que cayó en sus manos? Ya sea material, ya sea algún tipo de cosa, pero de repente podemos nosotros decir, wow, esta bendición no me la esperaba. Pero nos podemos dar cuenta de que cualquier cosa que nosotros recibimos en nuestras manos es temporal. Cualquier cosa que tú y yo podemos tener en nuestras manos es pasajera. Tú pudieras decir, yo, Señor, con $1,000,000, con eso lo hago el resto de mi vida. Pero la verdad es que ese $1,000,000 te puede durar lo que el Señor quiera que te dure. Hoy los tienes y lo consideras que es tu seguridad. El día de mañana ya no los tienes. Cualquier cosa que tengas. Y el problema es que muchas veces nosotros ponemos nuestra seguridad en las cosas materiales. A veces ponemos todo nuestro tiempo y rendimos todo lo que somos a las cosas materiales, las cosas terrenales, las cosas que son efímeras. Pero no hay mayor herencia que tú y yo podemos tener que la herencia espiritual que el Señor nos ha dado. Cuando tú y yo verdaderamente ponemos nuestra confianza en el Señor y ponemos nuestra confianza en las cosas eternas, sabemos que ahí está nuestra verdadera seguridad. Mira lo que dice el pasaje de Pedro. Dice el siguiente pasaje del fin. ¿Cuántos han estado presentes en toda esta serie? Si usted por alguna razón se ha perdido alguno de estos temas de esta serie, déjenme decirles que tenemos una página en YouTube. Se llama Vida Abundante Tucson. Ahí en la página de YouTube usted puede ver todos los temas que se han estado compartiendo de esta serie, ¿verdad? Porque es importante que usted tenga toda la información completa. Hemos estado hablando de diferentes señales que son anticipadas con respecto a todo lo que va a suceder en el principio del fin, ¿verdad? Cuando el Señor, antes de que el Señor venga. Y bueno, estamos culminando con esta serie. Y el domingo pasado estuvimos hablando un poco acerca de la aparición del personaje, ¿verdad? Este personaje llamado el anticristo. También estuvimos abarcando del espíritu del anticristo, que son cosas muy diferentes. Hablamos también del tribunal de Cristo, en donde nuestra vida cristiana será revelada juntamente con todo lo que hicimos, aún estando en nuestro cuerpo, ya no para condenación, sino para recompensa, la cual esa recompensa será por medio de coronas. Estuvimos viendo el tipo de coronas también que serán entregadas en ese tribunal de Cristo, porque decíamos también de que el Señor ha puesto algo en nuestras manos, de lo cual tú y yo vamos a dar cuentas, ya sean los dones que Dios ha puesto en tus manos, el ministerio que el Señor ha puesto en tus manos, y si hemos sido diligentes o negligentes con eso, ¿verdad? Así que de todo eso tú y yo vamos a dar cuentas, ¿verdad? Sea bueno o sea malo, para recibir corona o para no recibir nada. ¿Quiénes serán las personas que estén en el cielo? Definitivamente solamente estarán aquellas que fueron arrebatadas y se encontraron con el Señor en las nubes, tal como lo dice 1 Tesalonicenses 4, versículo del 16 al 17. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Seremos qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre. ¿Cuánto tiempo? Siempre, eternamente con el Señor. Entendemos con este pasaje que cuando se refiere a las personas que fueron arrebatadas, habla de aquellas que reconocieron el sacrificio de Cristo en la cruz, los que declararon sus pecados y se arrepintieron de ellos. En otras palabras, será un lugar solo para los redimidos del Señor. Es importante que tengamos esa claridad. Los fieles,
con vestiduras blancas y que mantuvieron sus lámparas llenas de aceite velando el regreso de nuestro Señor. Iglesia, no es opcional en este tiempo seguir perdiendo muchas veces válgame la redundancia, el tiempo en otras cosas. No es opcional. No podemos nosotros como iglesia seguir perdiendo el tiempo. A mí, la verdad, me da tristeza y me preocupa a veces que todavía a estas alturas, viendo lo que estamos viendo a nuestro alrededor, las señales que están aconteciendo, todavía la iglesia se encuentra perdida en muchas cosas que no tienen relevancia. Perdiendo el tiempo en otras cosas. Cuando ya debe de haber madurez, debe de haber estabilidad, debe de haber discernimiento espiritual. Tú y yo como iglesia no podemos seguir perdiendo el tiempo. Me preocupa que a estas alturas mucha gente todavía está con el espíritu de chapulín, de si me vengo a esta iglesia, me voy a esta iglesia donde me haga sentir bien, donde acá, donde menos me comprometa, donde haga esto, donde acá. Me preocupa todo eso. Que hay una falta de interés de estabilizarse, de echar raíces y de dar fruto que permanezca. Es importante que no podemos seguir perdiendo el tiempo. Cuando ya el tiempo final está cerca. También mencionamos que en este tiempo será el fin de la gracia. Y esa es una pregunta que todos se hacen y nadie sabe con exactitud cuándo sucederá cronológicamente el fin de ese periodo. Pero sí podemos usar el discernimiento que Dios nos da por medio del Espíritu Santo para poder advertirnos todo esto que está sucediendo. Para estar advertidos tú y yo. En el fin de ese periodo de la gracia será desatada la ira y el juicio de Dios sobre los impíos, sobre todos aquellos que rechazaron a Dios y a su verdad. Hablamos también de que la tribulación se le conoce como la semana 70 de Daniel, que es la última semana, que serán 7 años. Y a los 3 años y medio de ella es cuando inicia la gran tribulación. También aventamos una pregunta: ¿pasará la iglesia por la tribulación? Mencionamos que hay diferentes posturas con respecto a eso. Los que creen que el rapto será antes de la tribulación, durante la tribulación o después de la tribulación. Y les comentaba que mi postura, porque no debe ser una postura dogmática, usted puede creer lo que usted quiera. Lo importante es que usted esté preparado para ese momento, ¿verdad? Pero mi postura en este caso, que no es trascendental, yo creo que la iglesia pasará por los primeros 3 años y medio de la tribulación y será arrebatada, pero no pasará por la gran tribulación. Los creyentes no están puestos para la ira de Dios, ni para el juicio final, ni para el juicio del Señor. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Así como tú has sido fiel, como tú has guardado mi palabra, yo también te voy a guardar en ese momento de la ira. Otra pregunta que puede surgir también: ¿los que queden en la gran tribulación tendrán una última oportunidad para ser salvos? Sí. Pero su fe ahora será a precio de sangre. Amén. No por gracia. Y así nos lo dice Apocalipsis 7, del 9 al 14. Que nos habla de los que salieron con las vestiduras blancas en medio de la gran tribulación. Eso también lo vimos el domingo pasado. Pero mire lo que dice Apocalipsis 20 al 24. Dice Apocalipsis 24: también vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido su marca sobre su frente ni sobre su mano, volvieron a la vida y reinaron con Cristo
1000 años. La iglesia es arrebatada, guardada por un tiempo durante la gran tribulación para regresar a reinar por 1000 años aquí en la tierra juntamente con Cristo. ¿Qué sucederá con esta tierra? La Biblia nos habla de una gran batalla que se llevará a cabo, la batalla del Armagedón, aunque la ubicación no está clara. Según los historiadores dicen que será en la región montañosa que rodea la llanura del valle de Meguido, a unas cuantas millas de Jerusalén. Y esa batalla se describe en Apocalipsis 16, versículo del 12 al 16. También está en Apocalipsis 9 y en Zacarías 13, esta batalla del Armagedón. Dice el pasaje de Apocalipsis de la siguiente manera: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y en el agua de este se secó, dice, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y si usted quiere saber más acerca de esta batalla del Armagedón, Ezequiel 38 del 2 al 6 habla sobre las naciones que estarán en esa guerra. Parte de ellos es la alianza de Rusia con los países árabes. La batalla del Armagedón será una batalla real en donde estarán involucradas todas las potencias mundiales cerca del final de la gran tribulación. Las influencias demoníacas harán que los gobernantes de la tierra reúnan sus ejércitos para un gran ataque contra Jerusalén. El anticristo dirigirá esa batalla y será ahí donde Jesucristo regresará a la tierra con los ejércitos del cielo y derrotará a las fuerzas del mal, arrojará al anticristo y al falso profeta al lago de fuego y atará a Satanás para establecer su reino en la tierra por 1000 años. Eso es lo que vimos el domingo pasado en Apocalipsis 19 y 20. Jesucristo aparecerá en defensa de su pueblo, y Ezequiel 39 nos relata esta derrota de Gog y que habrá una gran destrucción en la tierra como nunca se ha visto. Y lo describe como fuego descendiendo del cielo, consumiendo precisamente todo lo que está aquí en la tierra. Habla de plagas, habla de muchas cosas que van a estar sucediendo. Así lo dice Ezequiel 39. Y la tercera parte de los habitantes de este planeta perecerán. Usted se puede imaginar más de 2,000 millones de personas falleciendo, muriendo en esa tercera guerra mundial, como usted lo quiera decir, llamar, o la guerra del Armagedón, la guerra de las diferentes potencias mundiales que se van a levantar en contra de Jerusalén. Ezequiel 39:9 dice que los israelitas harán hogueras con las armas, escudos, broqueles, arcos, flechas, mazos y lanzas de sus enemigos y las quemarán. Ezequiel 39:7 dice que durante 7 meses la casa de Israel y las naciones que estarán enterrando todos los cuerpos que perecieron a causa de esa guerra para limpiar la tierra por 7 meses. Ezequiel 39 dice: daré a conocer mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más permitiré que mi santo nombre sea profanado. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, el Santo de Israel. Ciertamente viene y se cumplirá, declara el Señor Dios. Este es el día del cual he hablado. Y desafortunadamente, iglesia, como lo decía yo hace unos temas atrás, aunque sabemos que todas las señales nos están indicando que los dolores de parto van en aumento,
También se está cumpliendo lo que la palabra del Señor dice, que la venida del Señor será como en los días de Noé, cuando más descuido espiritual haya. Cuando más falta de conciencia con respecto a estos acontecimientos hay en la iglesia. ¿Qué es lo que sucedió en los días de Noé? ¿La gente escuchó a Noé? No la escuchó. ¿La gente atendió el llamado de Noé al arrepentimiento? No la escuchó. Durante muchos años Noé estuvo predicando de que venía un diluvio y que el Señor iba a traer una gran destrucción a la tierra. Pero la gente lo escuchaba como un loco. O a lo mejor en el momento lo atendían, o decían, wow, eso va a suceder. Pero saliendo de ahí, se olvidaban. ¿Cuántos de ustedes el Señor quizás nos ha hablado durante esta serie? ¿A cuántos de ustedes el Espíritu Santo realmente los ha conviccionado con respecto a todo esto lo que va a suceder? Y quizás en el momento tenemos conciencia de que verdaderamente eso es una gran verdad. Pero la pregunta es, ¿atendemos esta verdad una vez que salimos de este lugar? ¿Estamos verdaderamente preparados para todo lo que pudiera venir? Por eso es que tenemos que nosotros pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a estar verdaderamente despiertos. Porque si hay algo que se va a desatar durante este tiempo, va a ser un espíritu de engaño, un espíritu de mentira. Y si tú y yo no estamos arraigados en la verdad, si tú y yo verdaderamente no le estamos pidiendo al Espíritu Santo que nos mantenga firmes, muy seguramente tú y yo vamos a descuidarnos. Atendamos lo que el Señor está hablando a la iglesia. Estemos despiertos, y no solamente tú y yo, despertemos a otros también. Y no estamos hablando de pánico, no estamos hablando de amarillismo, no estamos hablando de sensacionalismo, estamos hablando de la palabra de Dios. Cuando entendemos que la palabra de Dios, tú y yo somos atalayas del evangelio, atalayas de la palabra, mensajeros de la verdad de Dios. No necesitas un reconocimiento, no necesitas un certificado, no necesitas una gran preparación para decirles a los demás de que verdaderamente necesitamos estar preparados para el gran día del Señor. Bueno, para el gran día del Señor no, para cuando el Señor venga. Amén. Porque el gran día del Señor es cuando Él desate su ira. Se supone que tú y yo no vamos a estar aquí. ¿Cómo aparecerá Jesucristo? Él viene como el vencedor. Él viene como el rey de la tribu de Judá que ha vencido y viene a juzgar. Dice Apocalipsis 19, versículo del 11 al 16. Y aquí hablando Juan precisamente de todo lo que el Señor le mostró por medio de visiones. Y yo me puedo imaginar cuando Juan estaba viendo todo esto, la majestuosidad de esa visión, muy seguramente Juan comenzó a llorar. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Y es ahí donde llegará el momento del juicio final, el juicio del gran trono blanco, que tendrá lugar al final del milenio. Muchos dicen, si Dios es amor, ¿por qué tiene que juzgar a la humanidad?
porque también es un Dios justo y santo que aborrece el pecado y aborrece la rebelión. Amén. ¿A cuántos de ustedes les gusta la justicia? ¿A cuántos de ustedes les gusta verdaderamente que aquella persona que cometió algún delito confronte la justicia? A todos, ¿verdad? Para eso hay leyes en este país. Y si a ti y a mí nos gusta la justicia, ¿cuánto más a nuestro Dios que es justo y que es santo? Por eso es que el Señor nos llama precisamente a recapacitar con tiempo. Porque si no lo hacemos en su momento, tú y yo nos vamos a presentar delante de Él a enfrentar precisamente todas nuestras acciones. Amén. Todas nuestras acciones. Dios es un Dios justo, es un Dios celoso, es un Dios santo. Nos da tiempo para que tú y yo realmente atendamos lo que nos está llamando y nos está diciendo, nos está alertando. Pero en su momento tú y yo vamos a comparecer delante de Él, ya sea en el tribunal de Cristo o en el juicio del gran trono blanco. En alguno de los dos vamos a tener que comparecer. Apocalipsis 20 del 11 al 15 dice: y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este juicio está preparado para todos aquellos que decidieron no conocer a Cristo, que decidieron darle la espalda al Señor. Si usted es creyente y ha sido redimido por la sangre del Cordero, este juicio no es para usted. Amén. Aunque Pablo dice en 1 Corintios 6:2, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Algunos teólogos dicen que los creyentes en sus cuerpos glorificados se les dará la facultad de juzgar. Otros dicen que solamente estaremos como testigos. Cuando llegamos aquí a Arizona hace 15 años aproximadamente, en el 2009, nosotros veníamos de California, de estar pastoreando en California. Y recuerdo que esa misma semana que llegamos, me dieron un ticket por alta velocidad. Aquí en este Nogales Highway, pasando a la Valencia, me paró un policía. Me dijo: te voy a dar un ticket porque estás 15 millas arriba del límite. Yo iba como a 60 millas por hora más o menos. Y dije, bueno, es que donde nosotros vivíamos, allá en California, precisamente la calle que atravesaba donde vivíamos, el límite de velocidad eran 55 millas. Era el límite de velocidad. Y teníamos un margen de subirlo un poquito más. Entonces dije, bueno, ese va a ser el argumento porque me dijo el policía: tienes dos opciones. Te doy un citatorio para que vayas a la escuela, o te presentas delante del juez en la corte para que tú veas tu caso. Y obviamente yo no quería ir a la escuela. Así que dije, bueno, voy a ir a la corte y voy a argumentar de que voy llegando de California.
Y recuerdo que me citaron ahí en la corte, ahí en Green Valley. Y fui y estaba una juez, una señora ya de algunos 80 años, yo creo, una americana. Y cuando fue mi caso, me pasó y me dijo, aquí tienes un ticket porque ibas a exceso de velocidad 15 millas arriba. Y le dije, oh sí, le dije, nada más quería comentarle, le dije, decirle, si en algo puede servir, que voy llegando yo de California, ese era mi segundo día aquí en Arizona. Y allá el límite de velocidad es diferente, es más alto. ¿Sabes lo que me dijo? Aquí es Arizona. Toma y paga el ticket. Y tuve que pagarlo. No tuve ningún tipo de clemencia de parte de ella. El juicio ante el gran trono blanco no será como comúnmente nosotros lo conocemos. Ahí habrá un juez, pero no habrá jurado. Se leerán los cargos, pero no habrá un defensor. Y habrá una sentencia sin ninguna oportunidad de apelar o de buscar otra opción. En otras palabras, ese es el juicio en donde los pecadores comparecerán ante un Dios santo y justo para dar cuenta de sus actos. Si usted le llega a un citatorio para acudir a ese juicio, es porque no fue salvo. Amén. El que juzgará en ese juicio será nuestro Señor Jesucristo. Y lo hará a todos aquellos que lo rechazaron como el único medio para ser libres de condenación. Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Dios mismo asignó y dio autoridad al Hijo para realizar todo juicio. Segunda de Timoteo 4:1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Así que el que está sentado en el trono de ese juicio es Jesucristo. También es importante aclarar una confusión. Algunos piensan que ese juicio final es para determinar si una persona es salva o condenada en base a sus obras. No, iglesia, el veredicto ya se dictó. Todos los que sean juzgados en este juicio ya han sido condenados. Amén. Lucas 8:17 dice, pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Todo lo que tú y yo hicimos mientras estuvimos en este cuerpo va a ser exhibido en ese juicio. Se dice que todos lo que nosotros hemos hablado también será juzgado. Mateo 12:36 dice, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Desafortunadamente, hoy muchas personas viven ignorando o teniendo en poco esta realidad. Y yo lo decía el domingo pasado, si tú crees que esta es la verdad, si tú crees que verdaderamente la Biblia es la verdad para ti, para mí, entonces escuchemos la verdad. Oigamos la verdad. Abramos nuestro corazón a la verdad. Porque escucharás muchas voces a tu alrededor. Quizás la persona que está a tu lado de repente diga, yo no creo que eso vaya a suceder así. En mi opinión, esto no va a ser de esta manera. Y muchas veces escuchamos o ponemos más oído a la opinión de las personas que la misma palabra de Dios. Si tú y yo realmente estamos convencidos de que esta es la palabra de Dios y que es útil para corregirnos, para redarguirnos, para exhortarnos, para prepararnos para toda buena obra, entonces atendamos lo que el Señor nos está hablando. Como lo dije hace un momento, desafortunadamente, hoy vivimos precisamente en
en esa inconsciencia de todo lo que está sucediendo, entregados a los placeres de este mundo más que a cualquier otra cosa, acomodados a este sistema terrenal. Pero un día toda la humanidad se presentará delante del Señor para dar cuenta de todo lo que hizo, sea bueno o sea malo, ya sea en el tribunal de Cristo, en el juicio final o en el juicio del gran trono blanco, como usted le quiera llamar. Así está establecido para cada uno de nosotros. El juicio del gran trono blanco será el juicio más grande que jamás ha habido. Todas las naciones de la tierra estarán delante de él. Habrá todo tipo de clases sociales, sean pequeños o sean grandes, ricos, poderosos. Habrá ancianos, jóvenes, adolescentes que ya tenían conciencia de lo que estaba bien o lo que estaba mal delante de Dios. Reyes, políticos, ateos, religiosos y hasta personas que ya estaban asistiendo a una iglesia cristiana, pero nunca entregaron su vida a Cristo. Amén. Porque tú y yo podemos ser simpatizantes toda la vida. Nos sentimos bien. Necesitamos venir a este lugar para apacentar nuestra conciencia. Pero saliendo de esta puerta seguimos viviendo unas vidas extraviadas, reprobadas delante de Dios. Y eso, iglesia, nos está excluyendo de una eternidad con el Señor. Estamos siendo engañados porque venimos a un lugar llamado templo. Nos reunimos como una comunidad cristiana llamada iglesia. Pero realmente no hemos hecho una decisión definitiva de verdaderamente aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y Dios quiere que tú seas salvo. El Señor quiere que tú seas salvo. El Señor no quiere que te pierdas. El Señor quiere que verdaderamente también tú seas una atalaya para todos los tuyos que están a tu alrededor. Que los prevengas, que los ayudes, que los guíes, que les des consejo, que los exhortes con amor. Ahí estarán toda la humanidad. Estarán todos de pie ante el trono de Dios. Y cuando vean la grandeza y la majestuosidad de ese juez, nuestro Señor Jesucristo, es ahí donde se cumplirá lo que la Biblia dice: y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lo que nunca reconocieron cuando estaban en su cuerpo, lo que nunca realmente quisieron atender, en ese momento, desafortunadamente ya tarde, cuando estemos compareciendo delante del gran trono blanco, delante de nuestro Señor, es ahí donde reconoceremos al Señor. Pero dice la palabra que ahí será el crujir de dientes. El evangelio tiene dos caras: salvación para aquel que cree, o condenación para aquel que lo rechaza. No hay otra. Hoy Dios está hablando y Él espera que toda persona que no ha tenido en cuenta, no ha atendido su llamado, lo haga antes de que sea tarde. Pues todo el que no se haya inscrito en el libro de la vida, como lo leímos hace un momento, será lanzado al lago de fuego para morar ahí eternamente. Y los redimidos entraremos a la nueva Jerusalén. Amén. Dice el apóstol Juan: y vi una ciudad que venía del cielo. Y si tú te pones a leer, ahí inclusive dice las medidas de esa ciudad: 15,000 kilómetros. Habla de las medidas, habla del material de esa ciudad.
Habla de las murallas que rodean a esa ciudad. Y eso vio Juan. Y vi unas ciudades. Y esa es la nueva Jerusalén. Nuestro hogar eterno. En donde todo será nuevo. ¿Cómo será ese nuevo hogar? ¿Cómo será esa mudanza hacia ese lugar? Yo no sé, pero cuando tú te vas de party o te vas de vacaciones, como que llevas nada más lo esencial, ¿verdad? Esto rápido esto. Ahí no te tienes que preocupar, porque en ese lugar tú morarás eternamente. Ya no te vas a cambiar en ningún lugar. Será un lugar eterno para ti y para mí. No tendrás que empacar nada. Será tu lugar definitivo. Es un lugar que se caracteriza por risas sin lágrimas, vida sin muerte, canto sin lamento, contentamiento sin llanto, placer sin dolor. Un escritor dijo que la Nueva Jerusalén será un lugar de mucha escasez, porque ahí no habrá nada malo. Amén. No habrá nada malo. No habrá enfermedad, no habrá tristeza, no habrá dolor. Habrá un nuevo cielo y una nueva tierra y una ciudad resplandeciente. Será el tiempo de experimentar algo nuevo después del sufrimiento de estar en esta tierra, en este desierto, mientras peregrinamos aquí. Una recompensa esperada. Una promesa de parte del Señor cumplida para su pueblo. Apocalipsis 21 lo escribe de esta manera. Dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Ya no existen más. Y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. El ladrón solamente vino para robar, matar y destruir. Y uno de los objetivos de Satanás que siempre ha tenido para con la iglesia es que la iglesia no crea en esa promesa. Matar su confianza y su fe en esa promesa. Somos peregrinos en este mundo. Estamos de paso. Y las aflicciones, las pruebas, las tribulaciones que tú y yo pasemos por este mundo no son eternas. No son eternas. Desafortunadamente a veces nosotros nos enfocamos más en las cosas terrenales que en las promesas que el Señor nos ha dado. Nos consume más a veces las tribulaciones que estamos pasando, la ansiedad, la preocupación, el cómo querer hacer más mientras estamos aquí. El cómo pasar por este crisol que el Señor nos ha metido en este fuego de la prueba para probar nuestra fe. A veces nos enfocamos más en eso. Que tengo problemas con mi matrimonio, tengo problemas con mi familia, tengo problemas con esto, tengo problemas en las cosas materiales, quiero hacer esto, quiero hacer acá. A veces no estamos tan enfocados más en las cosas de este mundo que en las cosas del cielo. Y esa es la estrategia de Satanás: robar, matar y destruir. Destruir lo que el Señor realmente nos ha dado con respecto a sus promesas.
matar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, y le ponemos más confianza y más fe a las cosas de este mundo. Creemos que nosotros podemos solucionar los problemas con nuestra propia inteligencia, con nuestra propia sabiduría. Pero es Dios nuestro sostén, es Dios nuestro guardador, es Dios nuestro escudo, es Dios el que nos ayuda. ¿Para qué? Para este mundo terrenal. No, para que tú y yo verdaderamente alcancemos una eternidad con Él. Eso es lo que más le interesa al Señor, tu alma. ¿Dónde tú vas a pasar tu eternidad? Eso es lo que más le interesa al Señor. Y a veces el Señor va a formar tu carácter cristiano. Mientras estés pasando por esa tribulación, por esa prueba, el Señor va a formar tu carácter cristiano, porque el Señor necesita hombres y mujeres valientes, hombres de carácter, mujeres de carácter, que se mantengan firmes. Miren, a mí me preocupa a veces que inclusive nosotros, las personas adultas que ya somos maduros, no somos a veces ni siquiera la ayuda que los jóvenes necesitan. No estamos lo suficientemente capacitados y facultados por Dios y por el Espíritu Santo para que verdaderamente tú y yo podamos ser el sostén que la juventud necesita, que esta generación necesita. Esta generación necesita mujeres sabias, mujeres enteramente preparadas, con conocimiento en la palabra del Señor, con discernimiento espiritual. Porque muchos vamos a ser zarandeados, muchos vamos a ser sacudidos, y los débiles necesitan a los que están firmes. Por eso es que es importante que tú y yo despertemos. Hay un trabajo que hacer, iglesia, en este tiempo. No podemos seguirnos acomodando a las cosas de este mundo. Tenemos que despertar, hay un trabajo que hacer. Y Dios quiere despertar a su iglesia. Dice Hebreos: mantengámonos firmes sin fluctuar en esta profesión, en esta fe, en este ministerio que el Señor nos ha llamado. Porque fiel es el que ha prometido. Amén. Fiel es el que ha prometido. Y sigamos adelante en esta carrera de la fe. Tenemos a nuestro alrededor una gran nube de testigos. Y sigamos adelante. ¿Sabes cuál es esa nube de testigos? Los que han peleado la buena batalla de la fe y han vencido. Esa es la gran nube de testigos, de que nos están diciendo y nos están gritando: vale la pena seguir al Señor, vale la pena seguir adelante. No te des por vencido, sigue adelante, sigue adelante. Ahí está Moisés, ahí está José, ahí está Daniel, ahí están todos los que realmente han pasado por la buena batalla y han vencido. A mí me llena de gozo saber que ahí está mi papá también. Que no pude estar ahí con él cuando falleció, pero yo sé que fue un guerrero en la fe. Y sé que peleó la buena batalla. Amén. Peleamos la buena batalla. Sigamos corriendo esta carrera de la fe. No nos demos por vencidos. Porque la promesa del Señor viene. Amén. La promesa de Dios viene. No podemos seguir perdiendo el tiempo en otras cosas. Sea una buena persona, un buen hijo, un buen ciudadano, un buen padre. Sea un buen proveedor. Da ejemplo realmente de lo que Dios dice que dé ese ejemplo como hijo de Dios. Pero tu mirada que esté puesta en el cielo. Tu mirada esté puesta en el cielo, en las cosas eternas.
Voy a pedir a Midia que por favor pongan este canto y voy a pedir que te pongas sobre tus pies.